Siempre la clásica pregunta. 1, 2, 3. Creo que no. Pero nadie alzó la mano o dijo. Ok. Entonces comenzamos o continuamos con lo que estábamos, ¿no? Entonces, continuamos con el método de Runge-Kutta. A ver, haciendo el contexto de qué se trata, de qué estamos, con ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sale? ¿Por qué es tan complicado las ecuaciones diferenciales? Porque hablan sobre cambios. Y los cambios pues siempre traen cosas que... Por ejemplo, el caso de hoy. El caso de hoy de que la grabación la estoy haciendo con ustedes, no con el grupo de las 8. Porque ayer hubo un desfase. Entonces, hay un cambio. Y es un cambio que no necesariamente prevés, ¿no? Entonces, como les estoy comentando ahorita las fechas, ¿no? El lunes 29 es la quinta. La sexta espero que sea el 7 o el 8. De hecho, yo creo que lo más seguro es que sea el 7. La idea está de que ustedes también ya se liberen de esto y ya pues, se dediquen a sus otras materias, ¿no? Entonces, de nuevo, es el concepto de las estimaciones. Entre mejor Entre más datos tengas, mejores van a ser tus estimaciones. Hablábamos ayer sobre el método de Euler, que para que el método de Euler y cualquier método de estos funcione, tienes que tener valores iniciales conocidos. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando la primera vez que di clase, la primera vez que di clase, o sea, que fui docente, estamos hablando como por 1988. Wow, hace 33 años, fue horrendo, bueno, no me corrieron, pero ya no me volvieron a contratar, dijeron, no, ya no, fuera. Fue horrible, ¿sale? ¿Qué es lo que haces? Pues tratas de mejorar, tratas de hacer mejores estimaciones. Entonces, Euler, ventaja, que es muy simple, porque lo único que hace Euler es una triangulación, es decir, tratas de encontrar el valor de este cateto, veámoslo como un triángulo, y el valor del cateto, esta altura, tomando en cuenta la altura anterior, es tu estimación. Y es lo mismo que estoy haciendo ahorita. Yo mi estimación me estoy basando en lo que hice el semestre pasado y en lo que he hecho en los últimos 10 semestres, 12 semestres. Entonces espero que me dé lo más cercano posible. ¿Cuál es el problema de Euler? Pues el problema es el error. Bueno, todos tienen un error, pero el problema es que tengas más incertidumbre o menos incertidumbre. La incertidumbre está relacionada con el tamaño del error. Si tienes mucho error, o sea, si de las pruebas que has hecho hay mucho error, entonces eso genera una mayor incertidumbre. Al revés, si tienes un menor error, entonces tu incertidumbre es menor, ¿sale? O sea, por ejemplo, mucho de lo que nos ocurre como estudiantes es que tenemos una fuerte incertidumbre de en dónde vamos a trabajar. O peor, ¿no? De que dices, es que yo quiero un buen trabajo, pero no me quiero ir de San Luis. Uf, todavía es más complicado. Entonces, eso genera una mayor incertidumbre, porque en San Luis no hay montonales de empleos, entonces muchas veces tienes que irte a otro lugar. Entonces, hay un error entre lo que tú planeas, lo que tú estimas, contra lo que puede suceder. Ayer al final estábamos viendo el concepto de Runge-Kutta. En el método de Runge-Kutta lo que veíamos era de que no tienes un solo ángulo para calcular tu estimación, tienes 4 ángulos, dependiendo del orden de Runge-Kutta. Si tienes 2 ángulos es de grado 2, si tienes 3 ángulos es de grado orden 3, si tienes 4 es de orden 4 y hay pues de orden 6, etcétera. ¿Qué es lo que significa eso? Pues lo que significa es que buscas tu estimación en base a mezclarlos todos. Es parecido a lo de Romberg. ¿Cuál es la idea? Pues sacas un promedio. Dices el valor del primer ángulo más 2 veces el valor del segundo, más 2 veces el valor del tercero. Los ángulos internos tienen mayor peso, más el valor del cuarto, todo dividido entre 6. Como les decía, si sumas 1 más 2 más 2 más 1 suman 6, dividido entre 6, lo que haces es
cada uno es la función vista en diferentes puntos. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces depende del ángulo en que veas las cosas. Si mezclas varios, te da una ubicación y una estimación más verdadera. ¿Qué es lo que me pasó, por ejemplo, ya después de que empecé a dar más clases y de que me ubiqué y aparte por lo joven, ¿no? Digo, cuando di la primera vez clases tenía 20 años y ya después cuando volví a dar clases, cuando entré al tecnológico, tenía 26, ya había trabajado, eso era importante, ya había trabajado, ya había terminado una maestría, entonces ya no era lo mismo, ya tenía más puntos de referencia, yo creo que eso es algo importante. Tus docentes deberíamos decir así, o sea, deberíamos de no ser el muchacho de 20 años, 23 años, ¿no? O sea, alguien que ya terminó una maestría, alguien que ya trabajó de su área, aclarando, ¿no? Porque igual yo les puedo decir, no, pues a los 18 años yo ya había trabajado. Obviamente yo había sido repartidor y había sido cargador y lavatrastes, ¿no? O sea, ya había trabajado, pero no en mi área. Entonces, Runge lo que hace es eso, junta diferentes ángulos y a partir de la mezcla o el promedio, la compensación, yo creo que la palabra más correcta es compensación, ¿sí? De la compensación de varios ángulos, pues trata de hacer lo mejor de tu estimación. Y lo mismo ocurre aquí, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahorita que llegué tarde, no? Pues fui al baño y terminé de desayunar. Entonces, pues eso me hizo que se me fuera tarde. Entonces, muchas veces tienes que ver eso, o sea, decir, pues es que quiero esto, ok, sí, pero toma en cuenta todo, ¿no? Toma en cuenta que te puedes enfermar, toma en cuenta que puedes tener obligaciones, ¿no? O sea, entonces a partir de eso haz tu estimación. Por ejemplo, ahorita que ya vamos a acabar, la estimación de que el lunes se entregan la quinta unidad, y bueno, también el lunes hablo con ustedes acerca de otras cosas, de que es muy posible que algunos de ustedes, sobre todo los que tienen materias muy atoradas, en un momento dado me van a decir, ¿sabe qué? Ya ahí muere y muchas gracias, Doc, ahí nos vemos, ¿no? Y sí pasa, ¿eh? Y es ver las cosas desde diferentes tipos de ángulos, ¿no? O sea, no significa que sean malos alumnos por no querer terminar el curso, o sea, significa simplemente pues que tienen muchas prioridades, entonces, vamos, bueno, lo que trato de entender. Perdón, ok. Entonces es el método de Runge-Kutta. De la mezcla de estos cuatro te da este punto rojo. Que la idea es que sea una mucho mejor, si se fijan, el error ya es menor. ¿Sí? Obviamente, entre más ángulos tenga, en teoría, estaríamos hablando que tu estimación se parece más a la realidad. Si realmente terminamos el día 7, sí, espero, llegando al día 7 y realmente concordó con lo que yo les dije, entonces pueden decir que mi estimación fue bastante buena. De hecho, en realidad no, porque yo estimaba que íbamos a terminar el día 4 y ya tuve que hacer cambios y digo, no, vamos a terminar hasta el día 7. Bueno, no, vamos a terminar el día 4 las clases, eso sí. Es muy posible que mi estimación inicial de principio de semestre me salga, O sea, terminaríamos una semana antes y los siguientes días ya nada más sería para asesoría, para cualquier duda que tengan con todo gusto, ¿vale? Esta sí es una estimación que yo hice a principio de semestre, que la próxima semana vamos a ver si es cierto o me equivoqué, ¿vale? Si es que vamos, o sea, obviamente como les dije ayer, el doctor Zárate se puede equivocar, claro que sí, y mucho. Entonces, bueno, te dice, a ver, dada la siguiente ecuación, que es la misma de la anterior, usa el método de Runge-Kutta de orden 4 para encontrar la función con los mismos datos, valores iniciales. Cuando x vale 0, y vale 1, es decir, la función vale 1. Y con cambios, con un cambio controlado. Cuando tienes una h fija, significa que es un experimento controlado. Es decir, tú defines cada cuánto la voy a medir, ¿sí? Cuando no, pues es cuando se vuelve más impreciso. Entonces, si sustituyes la función, sí,
Cuando lo mismo que el anterior, sacas el valor verdadero es este. O sea, esta es la ecuación, la solución de la ecuación diferencial que sería una integral. Pero vamos a sacar su aproximación. Y de nuevo, como les he dicho en otros casos, ¿qué es lo que intentan? Lo que intentas es probar qué tan bueno, qué tan malo es el método. ¿Por qué? Porque cuando lo tengas que aplicar, te vas a dar cuenta de si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Yo cuando hago la estimación de que terminamos una semana antes, en mi estimación también contemplo de que ni los lleve demasiado a la carrera, pero tampoco los llevo demasiado lento, ¿sí? O sea, implica un trabajo completo, ¿no? ¿Por qué razón digo, no, pues si las clases duran hasta el 9 hay que terminar bueno, no, creo que hasta el 11 algo así. ¿Por qué no terminamos hasta esa fecha? Porque si terminamos hacia esa fecha, los voy a presionar mucho. Y porque yo entiendo, y aparte, precisamente es la experiencia de que al final todo el mundo va a andar cargadísimo. O sea, ya en estas 2 semanas que faltan, les apuesto que todo el mundo va a estar pensando en una cosa y en la otra. Y luego peor, porque algunos de ustedes creo que hasta problemas familiares tienen, ¿no? Entonces, vamos, es horrible. Entonces, vamos a tratar, o sea, ¿qué es lo que haces? A ver, haciendo la equivalencia en los métodos numéricos, si yo ya sé que tengo un error, pues voy a tener una compensación, ¿no? O sea, como les decía ayer, el cine, voy a ir al cine, pues voy a irme antes. O sea, voy a irme con tiempo, pero tampoco demasiado antes. Entonces, tiene que haber un equilibrio. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, lo que se hace aquí, obviamente, tienes la función y lo que haces es sustituyes el valor de la función. Los valores iniciales son estos dos. Entonces, lo que haces es sustituyes la x y te da este valor de y. No, que es el nuevo valor de y. En el siguiente, x vale lo mismo. Digo, aquí en este caso, para esta función en particular, la función no tiene a y, por lo tanto nunca se sustituye. Básicamente vas cambiando el valor de x, que el valor de x es controlado. El valor de x es 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1, porque la h es 25. Entonces, estos son todos los valores para una iteración de de la, o sea, sustituyendo los valores te va a dar esto, esto, esto. El valor de K1 es esto, 3.4. El valor de K2 es esto, que lo multiplicas por 2 veces. El valor de K3 es esto, después de hacer todas las operaciones, que no es otra cosa más que sustituir en el, sustituir el valor en ¿cómo se llama? Sustituirlo en la ecuación, nada más, no hay otra cosa. Entonces, sustituyes y ya te da todo esto. ¿Sí? Si se fijan, no es el valor tal cual, o sea, porque en x es x más 0 más un medio de 0.251, que sería el valor que tiene desde acá, de de 0.2, 0.25, que es el valor que va teniendo x. Si se fijan, aquí x es la que va cambiando. 0.25, 125, etcétera, etcétera. Entonces, eso va cambiando. Aquí lo importante, bueno, algo que se me pasa y que es importante. Se supone que de programación les tuvieron que haber explicado el concepto de parámetro. El concepto de parámetro es que el valor que se da no es necesariamente lo que estás directamente. O sea, por ejemplo, aquí el valor de x vale 0. Entonces, pues directamente los valores son tal cual, 0. Pero en el siguiente, en el parámetro, porque los parámetros son iguales, aquí en el siguiente x vale 0.25, pero lo que se va a dar sería 0.25, bueno, sería 0. Sería 0.0 más la mitad de h. H vale 0.25, por lo tanto sería 0 más 1 punto más un medio de 0.25, coma 1 más un medio de 3.4, que es el valor anterior de K, de K1. K1 nos valió 3.4, más 0.25, que es el valor de H. Si eso lo sustituyes acá
la operación de todo esto te da esto, la operación de todo esto te da esto. Como no hay una y, entonces lo único que sustituyes es el punto 125, que es al cuadrado, menos 1.2.25, que no es más que esto, y te da un nuevo valor de y. Entonces lo que estás haciendo no es otra cosa más que sustituir valores en las fórmulas. Y encuentras, con toda esta operación, encuentras la siguiente aproximación, que sería 1.8177. El valor verdadero que se obtiene de y es este. Entonces podemos ver que prácticamente son idénticos ya. ¿Sí? Vuelves a repetir las operaciones, pero ahora con el nuevo valor de x. Ya no vale 0.25, sino vale 0.5. Por eso la mitad vale diferente. Vuelves a hacer todas las operaciones y sustituyendo te da esto, 1.81, y este es el nuevo valor. Si nos fijamos, prácticamente el error es 0 o 1 por 10 a la menos 8, ¿no? Que es muy interesante porque eso significa que está funcionando el hecho de que estemos utilizando diferentes puntos de vista, ¿no? Que a la hora de que mezclemos las diferentes soluciones, muchas veces, como les he dicho muchas veces, cuando ustedes los evalúan, este, los, los, es bueno ver más de vale la pena o es más importante ¿cómo se llama? Ver diferentes puntos de vista. ¿Sí? Y siempre les he insistido mucho en eso. Los puntos de vista son buenos simplemente como es bueno porque muchas veces te dejan ver cosas que tú no esperas, ¿no? Por ejemplo, les digo, hace una semana, casi una semana y media que veníamos de viaje. De repente me dicen todos, vámonos ya a San Luis, ya estamos muy cansados, traemos muchas cosas en la camioneta y no vaya a pasar otra cosa, ¿no? Y la verdad yo siempre quería irle vago, pero dije, a ver, voy a tomar en cuenta la opinión de los demás. Y dije, realmente yo también ya estoy cansado. Entonces, creo que sí, la mejor decisión fue esa, vámonos. Si hubiera ido solo, no lo sé, quizás no hubiera tomado otra decisión, pero tomé en cuenta la solución de las demás porque no iba solo. Y funcionó mejor. Entonces, bueno, de nuevo, por ejemplo, aquí encontramos la siguiente solución y nos dice que es un error de 2 por 10 a la menos 8, ¿no? Casi cero. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues, de que entonces lo que podemos hacer es, pues, utilizar rungecuta de 4, que sí es uno de los más usados, ¿eh? O de rungecuta de 6, porque de 6 nos produce. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle, por ejemplo, hace muchos años, la gente decía, oye, pues no voy a usar esto porque pues me implica un montón de trabajo, ¿no? O sea, porque si se fijan, para hacer un ejecuta, pues hay que hacer un montón de operaciones, ¿no? Hay que hacer todo esto. Y luego ya que tienes esto, meterlo aquí, esta fórmula, y luego sacar todo esto. Y eso es para la primera iteración. Si lo dividiste en 6 partes, pues vas a tener que repetir esto 6 veces, ¿vale? Pero claro, a partir de los años 60, que precisamente las operaciones militares y otro tipo de cosas que implicaban matemáticas, pues se dieron cuenta que la computadora pues era una maravilla en ese sentido, ¿no? O sea, podía hacer 20,000, o sea, no sé cuántas operaciones haga, por ejemplo, el procesador más actual. Vamos a preguntarle a Google, este, eh, por ejemplo, no sé, el i9, voy a preguntarle de rapidito, ¿cuántas operaciones hace el i9 por minuto, por segundo? El Core 9 es que es de los
se supone que cuántos transistores, cuántas operaciones por segundo hace un procesador. Se supone que 1 hercio es la activación de un procesador y hace 2 gigahertz sería 2000 millones de activaciones. Así que 1 gigahertz significa que el procesador es capaz de activarse 10 elevado a la 9 segundos, o sea, 1000 millones de veces. Entonces imaginemos que yo entro en mi configuración y entro en, a ver, configuración, ¿dónde está? En configuración, y le pregunto a mi sistema, porque yo no tengo ni un i9, ¿no? No me dice, no, me lo busco como otra cosa. Pero bueno, entro aquí a mi configuración y le digo, a ver, dime cómo es mi configuración. Pero no me dice. Network phone, display notification power. Sí, debería de venirme por aquí. Power sleep. All about. Ok, aquí me dice que es un Core i5 y que está a 2.4 GHz. Entonces, si está a 2.4 GHz, entonces sería 2.400 millones de operaciones por segundo. ¿Sí? 2.400 millones. Claro, aclarando que, que para hacer una suma necesitan hacer varias operaciones, ¿eh? Para hacer una multiplicación, pues no se diga y así, sucesivamente. Pero pues es una buena cantidad, ¿no? Ya está 2.4, o sea, 2.400 millones de veces se activa, ¿no? Por segundo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues que si meto métodos como clon ejecuta, pues se lo va a aventar de volada, ¿no? O sea, eso es algo muy interesante, ¿no? Bueno, a mí se me hace muy interesante porque eso significa que, que yo voy a poder, las últimas dos prácticas métodos de Lun ejecuta, ok. Hay una cosa bien curiosa. En la clase anterior les mostraba que el Euler modificado lo que hace es el Euler modificado lo que hace es utiliza un predictor, es decir, corre 2 veces el método, en cada iteración lo corre 2 veces, o sea, dice, a ver, ¿cómo sería y cómo es? Y con eso saca un promedio, que en realidad si lo ven se parece mucho a Rungecuta en ese sentido. Porque Rungecuta, pues también su fórmula general, que es esta, el nuevo valor, también hace lo mismo, o sea, suma los valores de 2 y lo divide entre 2. Prácticamente esta fórmula de aquí es equivalente a Euler modificado. Y de hecho sí. De hecho, Euler modificado y Runge-Kutta de segundo orden son iguales. O sea, los resultados te deben de salir igual. Son dos métodos que llegaron a la misma conclusión de diferente manera. O sea, uno actúa diferente que el otro, pero al final de cuentas la fórmula fue la misma. O sea, lo ejecuta aclarando que no es no es una copia, no es un fusil, ¿eh? De que digan, ay, es que los hindúes, porque eran unos hindúes, se fusilaron el método, ¿no? Claro que no. O sea, simplemente que llegaron a la misma idea de diferentes formas, lo cual ocurre en muchos casos, ¿no? Puede llegar que en diferentes casos puedas llegar a la misma idea o al mismo resultado que otro. De hecho, les comentaba en la clase anterior que un profesor, bueno, yo también, no voy a clase, llego al examen, en el examen me invento un método, bueno, me invento una manera de hacerlo, jaló, porque jaló, y resulta, y funciona, o sea, realmente funciona, y el maestro se molestó, ¿no? Se molestó porque dijo, pues es que no está bien, le digo, ¿cómo que no? Y ya lo vimos, y sí estaba bien. El detalle es que era otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y ya me dijo, si a la siguiente que me la entreguen diferente de como yo se los hice, lo repruebo. Dije, ¿pero por qué? Digo, gracias a Dios, por eso yo creo que fui maestro, ¿no? Para no ser así. Entonces la idea es esa, ¿no? De que, claro, estoy de acuerdo que si dejáramos que cada quien inventara como se le pegue la gana, pues el problema sería revisar, ¿no?
Muchas veces por eso yo no reviso a fondo, porque no alcanzo, son muchos. Pero también véanse con la idea de ser creativos, porque esa manera de ser creativo les va a ayudar mucho en el futuro, ¿eh? O sea, el ser creativo, el decir, oye, si se puede así, ¿por qué no? A ver, inténtalo, ¿sale? Entonces, bueno, la idea aquí, el run ejecuta es que toma dos veces la función, esta es la primera y esta es la segunda, ¿sí? Y la idea es de que te da prácticamente el mismo resultado que el anterior, ¿sale? Entonces, aquí, dejen, este, el valor verdadero es este, entonces el error es esto. Si lo comparamos la misma función contra Euler modificado, se fijan, es exactamente el mismo resultado. Y es algo que sí les voy a pedir que chequen. Un ejecuta de segundo grado debe ser idéntico a Euler modificado. Son idénticos. Entonces, bueno, aquí el error pues es de 0.02, lo cual es bastante pequeño. Un ejecuta de tercer grado, pues es lo mismo. Son 3 veces la función vista de diferentes ángulos. Y al final, aquí en esta parte, es como lo logras, nada más que aquí lo aquí está raro, porque solo que lo haya burlado por accidente, pero, no, el error es este, digo, más bien el resultado es este, pero el resultado es este, y me da un resultado muy alejado, que me late que está mal, no debería de ser entre 6, debería ser entre 4. Digo, siguiendo la misma lógica, ¿no? Siguiendo la lógica de los casos anteriores. Y de hecho sí, está mal. Está mal la fórmula que me dieron. Este es el error. Y te da un error todavía más pequeño, ¿no? Sí. Yo creo que lo voy a subir después porque acabo de corregirlo. Lo que pasa es que se lo copié de un libro y estaba mal la fórmula. Pero bueno. ¿Cuál es la idea? De que aquí ejecuto lo ejecuta de 3 maneras diferentes. Lo mezclo aquí, que es el nuevo valor de y. Y ese es Y esa es mi aproximación. Si se fijan, es una aproximación más pequeña que la otra. Este tiene un error de 0.02, esta tiene un error de 0.005. Y lo corro con un ejecuta de cuarto grado y aquí utilizo una vez la función, 2 veces, 3 veces. No es una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. El último es H. Lo ejecuto 4 veces. ¿Y qué es lo que pasa con mi querido error? 0. ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Por qué razón? Porque eso significa que si yo visualizo la función de diferentes ángulos, de diferentes puntos, recordemos lo que vimos en la unidad número 5. ¿Qué es lo que pasa cuando trato de buscar integrales o derivadas con una mayor precisión? Pues necesito más puntos, ¿sí? Haré la analogía como con las fotografías, ¿no? O sea, yo quiero ver una fotografía donde se ve hasta el más mínimo detalle, pues necesito muchos puntos. Sí. De hecho, una vez leía un artículo, este, que había una cámara que tenía 50 millones de píxeles, algo así. O sea, era una precisión tremenda, ¿no? Y gracias a esa precisión se esperaba tener una mayor exactitud. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Pues la idea es de que tienes 4 maneras de 4 veces que se ve la función desde 4 puntos diferentes, que generan 4 ángulos diferentes y que ya mezclados te dan una mejor aproximación, lo cual es muy bueno. O sea, vamos, o sea, ¿para qué es eso? ¿O para qué es la idea? Pues la idea consiste en cuánto puedes confiar. Nosotros estos son demos, compañeros, ¿sí? A ver, dejen de nuevo recapitular para que veamos cuál es el caso. Yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando les digo fechas, les digo el 29 van a entregar la quinta y el 7 van a entregar la sexta.
el 7 es una estimación, ¿sí? ¿En base a qué? Pues en base a qué día terminamos, o sea, según mis cálculos, nosotros deberíamos de terminar la teoría a más tardar el día primero, y el día 2 les explico las prácticas de la sexta, lo cual tendrían 1, 2, 3, 4, 5 días para hacerlo, tendrían un poco menos que las anteriores. Pero la idea consiste en que alcanzarían a terminar a tiempo. Si le echan muchas ganas, podrían terminar, por ejemplo, el sábado 4. Me podrían decir, profe, ya me puedo revisar ya para dejarme de broncas. Me puedo revisar el 4 o si no hasta el lunes. Pero ya el lunes ya tendría su calificación final y ya se podría ir. ¿Estamos? Pero yo en mi estimación es el 7. Si cuando lleguemos al 7 y realmente se dio, significa que mi estimación fue buena, mi método fue bueno. ¿En qué se basa? En la estadística de los últimos 10 años, en que tengo muchos puntos, muchas veces he dado esta materia. Y por ejemplo, puedo ver cuándo se hace mejor y cuándo peor. Si por lo menos, de hecho es curioso, ustedes cuando evalúan a los profesores, en la única cosa que salgo súper alto, salgo en dos cosas. Uno, en TICS, o sea, en el uso de las tecnologías de la información, y en la planeación. Casi todos ustedes me califican muy bien en planeación. Y la planeación no es otra cosa más que estimar. Estimas, dices, a ver, ¿cómo cuánto me voy a tardar en esto? Y se puede usar métodos numéricos. Realmente cuando sacan una raíz, cuando sacan el valor de un sistema de ecuaciones, mucho de eso son estimaciones. No te va a dar exactamente porque puede haber errores en la, esta, puede haber errores o cosas que nunca contaste en el modelo. Entonces no te va a dar exactamente, pero sí tu estimación debe de ser lo suficientemente exacta o parecida como para que, perdón, como para que termine cuando tú lo esperas o para que sea lo que tú esperas, tu estimación sea correcta. ¿Sí? Es muy importante, muy importante, porque como les digo, aquí realmente la diferencia, por ejemplo, entre cómo ves esto, aquí directamente en realidad ves el valor de X y Y tal cual, pero luego aquí lo que haces es a X es el valor de X más el valor de H sobre 2. Y luego aquí es el valor de Y más el valor del anterior multiplicado por H sobre 2, que no es otra cosa más que las fórmulas. Lo que ven aquí en esta parte son las fórmulas que vienen en la presentación. Lo único que hice fue poner la fórmula. ¿Sí? Un trabajo muy interesante que ya no se los pido porque realmente ya es la última unidad y todo ese rollo, sería que le hicieran ingeniería inversa, o sea, decir, ¿de dónde viene cada una? Que realmente no es otra cosa más que la fórmula. La ventaja de que lo hagan en la computadora es de que lo hacen una sola vez y ya nada más lo van copiando. Sí. La desventaja, obviamente, es que como no lo haces tú, muchas de las quejas más fuertes siempre han sido de que al momento de que tú no lo haces a mano, no se te queda grabado, lo cual tampoco es cierto, porque yo hice muchas cosas a mano y nunca se me quedaron grabadas. Y por lo tanto no aprendes igual. La discusión podría ser de que ustedes tampoco somos nosotros. O sea, vamos, venimos de otro contexto, entonces no aprenden igual que nosotros. Entonces, ustedes tienen que descubrir su propia manera de aprender y su propia manera de utilizar lo que aprendieron. No es igual, ¿eh? A nosotros no es igual. No, no es igual, no puede ser igual. O sea, ustedes no son yo, ni están en mis zapatos, ni yo en los suyos. Pero lo que sí intento es de que ustedes tienen todo para investigar y para desarrollar. Digamos que alguno dijera, no, pues yo quiero dedicarme más a esto de métodos numéricos porque sí, vamos, tiene mucho potencial. Hay maestrías que se dedican únicamente a eso. Entonces, pues sí, la recomendación es lean los libros, lean la teoría. O sea, que me digan, es que el profe no me lo dio. Oigan, yo les doy los libros, están los tutoriales, o sea, vamos.
No, mi idea no es esa, la idea, mi idea, por eso no me gusta que me digan profe, porque muchas veces se quedan con esa idea, ¿no? De que, es que el profe me tiene que dar todo. No, ya no, ya. De hecho, en maestría es peor, ¿eh? En maestría, les digo, yo duré 10, 12 años dando clases en maestría y di clases en 6 maestrías, 5 maestrías. Y en todavía la maestría ya es de que necesito que hagas esto. Oiga, pero no me lo enseñó. Pero ya eres ingeniero, ya debes de aprender. Entonces, vámonos, llégale. Entonces, sí es importante. Entonces, ¿de dónde viene esto? De las fórmulas. ¿Qué determina el error? Lo determina dos cosas. Uno, lo determina el número el grado del método que uses. Si utilizas un grado más alto, suponiendo que imagínense que yo buscara, porque sí existe, aquí voy a buscar Runge, Kuta, sexto grado, ¿no? ¿Sí? Hubo un matemático que se aventó y se puso a hacerlo. Y la fórmula para el sexto grado es esta, ¿sí? Donde es 9 veces K1, 64 veces K3, K5, K6, K7. Wow, es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí se supone que saca todo este rollo y toda esta fórmula. K1 es igual a todo esto. Y lo hicieron para la NASA, National Aeronautic Space Administration of the RAND, bajo la beca esta. ¿Sí? Eso significa que necesitaban una altísima precisión. Entonces la fórmula verdadera no es esa, la fórmula verdadera debe de estar por acá. Porque dice que tiene que tener K1, falta aquí el K2. K2, K3, K4, K5, K6 y K7. Y acá los calculas K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7. Equivalen a todo esto. Pero no se ve completo, como que no está bien el artículo. Sí. Pero bueno, el, ¿cómo se llama? Aquí te dice que utilizas problemas de valor inicial utilizando Longecute y es un artículo de investigación. Nada más que habría que descargar el artículo y ver cuál es la fórmula, que obviamente no es como las fórmulas anteriores. Pero bueno, ¿qué significaría? Pues significaría, por ejemplo, aquí la fórmula, ¿no? Dices K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7 y tienes que encontrar los valores de B1, B2 y ya los va buscando, ¿no? Y es todo el desarrollo que hace que es varias derivadas y hacen todo un show. Teoría de árboles, grafos y todo el rollo. Bueno, ya no se los recomiendo. Entonces nos quedamos con el método Runge-Kutta de 4, que todavía es decente, y nos da resultados bastante aceptables, que eso es lo interesante, que digas, bueno, ya esto es aceptable, ya. ¿Para qué quieres uno de grado 6? Pues posiblemente para cosas de la NASA o para cosas de ya muy alto nivel, ¿no? Que realmente nada de nosotros usamos. ¿Ok? Entonces eso es importante porque, perdón, porque digo, es importante porque depende de la confianza que le tengas al método. Los demos que nosotros les hacemos, estos son demos. ¿Por qué son demos? Porque tú sabes cuánto es el valor verdadero. Este es el valor verdadero. Entonces lo comparas, pero cuando tú lo apliques, pues no vas a saber cuál es el valor verdadero. Es como lo que les digo de las fechas. Mi estimación es que acabamos, la entrega va a ser el día 7. Esa es mi estimación. Sí. Puede ser que sea falsa, sí. ¿Por qué razones? Por muchas. Me enfermo. Ustedes dicen, no, el 7 está muy apurado. O al revés, igual me pueden decir entre la mayoría, ¿sabe qué? El 6 de una vez, ya vámonos. Ya queremos irnos a terminar el cálculo, lo que nos falte, ya queremos acabar con esto. No lo sé, ¿sale? Pero sí es importante que siempre tengan una estimación.
porque a partir de eso pueden trabajar. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros. ¿Alguna